¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Seguimos analizando este tema de Genaro García Luna, lo que se va a conocer esta semana, la trascendencia de lo mismo, con esta postura de la Fiscalía de Nueva York de los famosos audios, en donde García Luna estaría pidiendo pues que fueran liquidados literalmente Jesús el Rey Zambada y Luis Cárdenas Palomino, pero además documentos también en donde se habla de cómo medios de comunicación y periodistas pues aceptaron pactar con García Luna y cómo García Luna presionó a otros periodistas precisamente que no aceptaron pactar con él. Voy a platicar con la gran Anabel Hernández, a quien le agradezco muchísimo, por supuesto, estos minutos para la octava. Anabel, ¿cómo estás? Querido Jesús, buenos días al auditorio. Oye, Anabel, caray, ¿qué te deja esto que se da a conocer de los audios, de los documentos? Tú fuiste una de las periodistas que más cuestionaron al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que cuestionó directamente a Genaro García Luna en la época en que a Genaro García Luna muchos le aplaudían, literalmente, y tú fuiste de las primeras que puso el dedo en la llaga. ¿Qué te deja esta información que se da? Bueno, Jesús, pues realmente me tomó por sorpresa, debo decirlo. Uno a veces piensa que ha entendido con claridad eh, estos esquemas de corrupción, lo que hay en la mente de estas personas corruptas, funcionarios o exfuncionarios corruptos, pero por desgracia, como sucede, la realidad siempre supera cualquier ficción, ¿no? O imaginación, o lo que uno puede imaginarse. Yo he investigado a García Luna durante los últimos, pues estamos hablando desde el 2006, 2007 que lo he investigado. Ya son muchos años de investigación y sin embargo, por desgracia, me sigue sorprendiendo su capacidad criminal. Eh, Uno hubiera pensado que un personaje así, que estuvo coludido con el cártel de Sinaloa, como yo lo denuncié desde principios del sexenio de Felipe Calderón, pude documentar su enriquecimiento ilícito cuando nadie quería mirar hacia allá. García Luna estaba protegido por el poder, pero además estaba protegido por una sombra de silencio creada ficticiamente por medios de comunicación y periodistas a modo, que en lugar de criticarlo le aplaudían. Y bueno, yo en su momento fui la primera y única periodista que estuvo señalando, documentando todas estas corrupciones, irregularidades, abuso de poder, etcétera, etcétera, de él y de su grupo criminal de policías. Eh, no hubiera pensado que esta persona toda tuviera desde prisión la capacidad de poder estar organizando asesinatos, no solo contra quienes les resultan incómodos, sino contra sus familias, porque eso es lo que ayer decía el documento de la Fiscalía. No era solo contra estas personas que él piensa son peligrosas para él porque podría testificar en su contra, sino habla de familias de las personas que él considera incómodas. Y eso pues es un asunto que preocupa y debo reconocer abiertamente que me preocupa particularmente a mí. Este punto que señalas, Anabel, tú fuiste de las que sufrió precisamente esta persecución por parte de García Luna. Es correcto, Jesús. Yo desde el libro de los cómplices del presidente, que fue publicado en 2008, e incluso artículos previos que publiqué sobre Luis Cárdenas Palomino, sobre Ramón Pequeño, sobre Facundo Rosas Rosas, sobre Genaro García Luna, es decir, sobre este clan de policías delincuentes, este cártel de policías. Desde ese momento yo comencé a enfrentarme pues a través de mi información, porque en realidad yo no tengo, ni tenía ni tengo nada personal en contra de ellos, ni de ningún funcionario público o político o empresario o actriz o actor que yo mencione en mis investigaciones. Nunca es algo personal, siempre simplemente es algo que es una obligación de un periodista difundir y dar a conocer la información que es de interés público y que involucra a personas, individuos, instituciones o empresas con el crimen organizado, que es uno de los peores cánceres que tiene este país. Es mi obligación hacerlo, lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. En aquel momento lo hice porque descubrí que efectivamente ahí, en la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, había un nido de ratas, un nido de policías corruptos encabezado, liderado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino y los demás. Y comencé a investigar y a obtener documentos judiciales,
a obtener sus expedientes negros administrativos, empecé a obtener testimonios directos de los hechos, empecé a tener incluso documentos de cartas de narcotraficantes que directamente imputaban a García Luna de estar recibiendo sobornos del cártel de Sinaloa y de sus entonces asociados en la federación, el cártel de los Beltrán Leiva, y documenté cómo su enriquecimiento ilícito, las propiedades que él había estado escondiendo y que no declaraba a través de su declaración patrimonial. Y bueno, todas estas investigaciones, debo decir, no solo provocaron persecuciones contra mí, sino también contra mis fuentes de información y contra otros periodistas que en su momento quisieron seguir las investigaciones que yo estaba haciendo. Por ejemplo, hubo el caso de TVC por cable, un grupo de medios en el Estado de México, que cuando yo publiqué la existencia de la construcción de este palacete en Monte Funiar, ahí en Jardines en la Montaña, que estaba construyendo García Luna fast track, ¿no? Sin que esto estuviera, sin que los ingresos pudieran justificarse con su salario como funcionario público, cuando un grupo de periodistas quiso seguir esta historia de los cambios súbitos en el patrimonio de García Luna, fueron encarcelados, fueron detenidos infamemente por la Policía Federal y acusados y exhibidos ante los medios de comunicación diciendo que eran sicarios. No eran sicarios, eran dos, simplemente un periodista y un camarógrafo que querían seguir la información que yo había publicado, y el gobierno, el general García Luna con sus policías federales los capturan, los exhiben como supuestos sicarios, después los tuvieron que liberar porque evidentemente no eran sicarios, y lo mismo pasó con dos colegas de Reporte Índigo. Yo era la periodista de investigación, eran dos camarógrafos que estaban ahí tomando fotos, imágenes de estas propiedades de García Luna, y también fueron detenidos y encarcelados y acusados de ser sicarios, mientras los medios aplaudían a García Luna y acusaban a mis colegas sin haber siquiera investigado nada, que eran sicarios. Bueno, gracias a esta cobertura mediática es que protección, paraguas que se creó, ya sea por amistad, por dinero, por corrupción, por fanatismo, por ignorancia de varios medios de comunicación y periodistas, fue lo que permitió que García Luna se empoderara todavía más y ya de plano orquestara ataques armados en mi contra, como ocurrió y como está documentado en la ahora Fiscalía General de la República. Yo he denunciado desde 2008 cada uno de los ataques, hostigamientos, amenazas que he sufrido. Está todo documentado. Nadie podrá decir que en su momento no denuncié. Incluso hay diversos testigos, retratos hablados, etcétera, etcétera, de las personas armadas que me han atacado. Está todo registrado. Por desgracia, en México, como sabemos, es la total impunidad. ¿Quién protege, desde tu óptica, Anabel, a García Luna? Esa es la primera pregunta que te haría para... Caray, pues sí, a mí también me sorprendió cuando de repente te enteras que el hombre desde prisión, y no solamente hablamos de una prisión mexicana, hablamos de una prisión norteamericana, que uno pensaría que la situación es más complicada o que hay un mayor control, puede estar tomando ese tipo de decisiones o puede estar operando de una u otra manera de esa forma. ¿Quién es este grupo que alrededor de los años permitió que García Luna siguiera operando y qué tanto puede seguir ahí precisamente presente? Porque no olvidar que García Luna, y tú lo sabes mejor que yo, fue aplaudido incluso por los Estados Unidos, le llamaban el famoso superpolicía de México. Efectivamente, hay mucha gente ahí cómplice de García Luna en las instituciones de Estados Unidos. Yo no tengo la menor duda que hay gente de la DEA y otras instituciones que sabían lo que él era y lo toleraron. Esperemos que realmente se llegue al juicio, que no haya una negociación debajo de la mesa, donde los mexicanos y los americanos no podamos saber hasta dónde llegó esa corrupción y que todo salga a la luz en el juicio, aunque sea muy incómodo incluso para las instituciones de Estados Unidos. Ojalá también allá tengan la intención de hacer una limpieza ejemplar a través de este caso de García Luna. Pero lo que tú dices es importante, Jesús, y realmente es muy preocupante, porque estamos hablando, es evidente que la Fiscalía de una u otra manera dejó que García Luna hiciera estas llamadas, esta contratación, estar buscando a algún sicario, alguien de la mafia rusa que le ayudara a asesinar a familias de testigos o testigos o personas que le fueran incómodas para él, para que no se no pudieran testificar o pudieran dar más información sobre sus corruptelas, ¿no? Esto es
evidente que la fiscalía lo deja operar, ¿no? Pero cuando una persona, estando en prisión, sabe García Luna que lo que está en riesgo es que lo condenen a cadena perpetua, que lo sentencien a cadena perpetua, pero aún así, que se sienta con la impunidad mental, porque evidentemente estamos hablando ya de una personalidad pues un poco, pues realmente de un perfil criminal alto, una persona que ya está ahí en el hoyo y que aún así está pensando cómo seguir delinquiendo. Estamos hablando de realmente un criminal de muy alto alcance, como es lo que yo había estado señalando durante años, y que bueno, solo así, cuando la gente lo ve en blanco y negro en un documento, es capaz de entender la maquinación a la que pueden llegar estos exfuncionarios o actuales funcionarios públicos o actuales políticos, actuales miembros de partidos políticos, actuales empresarios, actuales actrices, actores, que la impunidad les hace pensar que pueden hacer esto y más. Bueno, esto que vemos de García Luna son los alcances del crimen organizado impune, que tiene una gran impunidad en México particularmente hablando. Entonces, tú me preguntas, ¿por qué? ¿Por qué García Luna puede estar fraguando estos homicidios, ¿no? Como si fuera un jefe de la mafia que, bueno, él mismo se exhibe tal cual es y lo que realmente es. ¿Por qué? Pues porque es claro, al menos yo lo he podido documentar y está documentado. Si la gente no lo quiere ver, si no quiere escuchar, si los fanáticos, los malinformadores, los periodistas, pseudoperiodistas, pseudocomunicadores, a sueldo o por buena voluntad o por esclavos, siguen repitiendo las versiones oficiales, bueno, pues es la distorsión que generan este tipo de personas como la que le generaron en el sexenio de Felipe Calderón, cuando nadie quería hablar de la guerra falsa, cuando nadie quería hablar de las corruptelas de García Luna. Bueno, por desgracia estamos ante una situación muy similar, porque hoy por hoy hay gente de García Luna, de este cártel de policías corruptos, en el poder. En el poder estamos hablando en este sexenio, en este gobierno, en el partido Morena, en la Fiscalía General de la República. Yo lo denuncié y lo pude documentar, cómo había un importante equipo, y aún existe un importante equipo en la Fiscalía General de la República. Y estamos hablando, por supuesto, de Jesús Gallo Gutiérrez, estamos hablando que es el coordinador de métodos de investigación de la Fiscalía General de la República, estamos hablando de Jorge Domínguez Martínez Bertis, director general de Asuntos Policiales Internacionales Interpol. Estamos hablando de gente de Ramón Pequeño en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estamos hablando de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Protección Ciudadana de la Ciudad de México, y podría yo extender una larga lista de nombres, porque los tengo, porque están ahí, de gente que está enquistada ahí en el poder. Y es desde ahí donde se protege a García Luna. Yo todavía hace no mucho tiempo, estamos hablando de pocos meses, publiqué ahí en el periódico Milenio este operativo tardío que se hizo en la casa de García Luna y en Montefuñar. Se supone que esa residencia de Montefuñar, que yo denuncié su existencia desde 2009, fue asegurada por la Fiscalía General de la República en el marco de las supuestas investigaciones que dicen que están haciendo sobre García Luna. Esta casa fue asegurada el 23 de diciembre de 2020. ¿Sabes cuándo hicieron el cateo? Nunca la catearon. La acordonaron y nunca la catearon. La catean hasta finales de septiembre del 2021, casi un año después. Uno tendría, cuando el presidente dice que el gobierno de Estados Unidos nos entregue los audios, queremos saber, pues que empiece por su casa, que empiece a preguntarle a la Fiscalía General de la República qué encontraron en el cateo, por qué no hicieron el cateo a tiempo y qué encontraron en el cateo. Yo pido, exijo, como ciudadana y como mexicana, que la Fiscalía General de la República le diga a los mexicanos qué hizo en ese cateo y qué no hizo en ese cateo. Porque yo tengo información directa de que ahí, en esta casa de Montefuñar, Genaro García Luna tenía una colección de armas y publiqué la lista porque tengo el permiso de la Secretaría de Defensa Nacional, tengo copia del permiso que le dio a Genaro García Luna, 125 armas, la gran mayoría de uso exclusivo del ejército, la gran mayoría irrastreables, es decir, no hay ningún comprobante de cuándo compró estas armas, dónde las compró, etcétera, etcétera. Cuando entra todo el operativo finalmente a hacer el cateo a la casa de Montefuñar,
encontraron que en toda la estructura de la casa de Montefuniar había paredes falsas. De hecho, detrás de una de estas paredes falsas es que finalmente encuentran la armería con estas 125 armas de García Luna. Pero las otras paredes falsas, donde se presupone, de acuerdo a testigos, que podría haber dinero escondido detrás de estas paredes, la Fiscalía General de la República, los mandos de la Fiscalía, impidieron a los elementos y a los peritos que estuvieron a cargo de este operativo que destruyeran las paredes para ver qué había dentro de estos huecos. La Fiscalía General de la República, cuando estaban a punto, cuando habían pedido permiso, detrás de estas puertas, detrás de un muro falso, habían encontrado las armas, están pidiendo permiso para abrir otros muros falsos y descubrir qué había oculto dentro de ahí. Ahí la Fiscalía los paró, dijo, no, estas casas no se tocan, eso no se toca. Y se tuvo que ir el grupo de policías sin poder realmente inspeccionar qué había detrás de esos muros falsos en la casa de García Luna. Lo mismo ha pasado con las propiedades de Luis Cárdenas Palomino. Sí, Luis Cárdenas Palomino está en prisión. No le han asegurado ninguna de sus 14 propiedades que tienen un valor de más de 100 millones de pesos. He publicado los documentos del registro público de la propiedad. Están ahí publicados. Quien sepa leer y quien sepa entender, ahí están publicados. Ninguna de estas propiedades ha sido incautada. El señor Cárdenas Palomino está en prisión, pero sigue gozando del dinero y de los réditos que le significa la renta de estas propiedades. Estamos hablando de, evidentemente hay una protección. Sí, claro. Oye, Anabel, el caso de esta protección, como bien señalas, llega, ¿tú crees que García Luna, conociéndolo como lo conoces, aceptará negociar a final de cuentas? Porque hablar de negociar a García Luna es que suelte supuestamente información. Y esa información lleve a peces más gordos. Y el pez más gordo tendría que ser el presidente de la República en ese momento, que es Felipe Calderón Hinojosa. ¿Tú crees que llegue a esa negociación o sabiéndose impune, sabiéndose protegido por la Fiscalía General de la República, por la relación con Hertz Manero, por la infiltración de este cártel policíaco? ¿Qué destino le ves a todo esto? Yo pienso en realidad, honestamente, que es una moneda en el aire. Yo no puedo especular si va a negociar o si no va a negociar. Lo que sí puedo decir es que pienso que lo más sano para México, que lo más sano para los propios ciudadanos americanos que se han visto afectados por toda esta droga que ayudó a traficar García Luna a ese país, a Estados Unidos, creo que por el bien social debe haber un juicio y que salga toda la podredumbre en ese juicio, una podredumbre del pasado y una podredumbre del presente. Claro. Creo que es importante que esto salga a relucir y creo que es importante que los ciudadanos exijamos a las diferentes instancias de gobierno en México que limpien las instituciones de estos elementos corruptos, porque mientras estos elementos sigan ahí, el sistema criminal instaurado en el pasado sigue en el presente. Y después, cuando termina el sexenio y la gente empieza a hacer las sumas y restas de realmente qué significó, por qué continuó la impunidad, por qué no hubo combate al crimen organizado, por qué de una u otra manera se siguió protegiendo al cártel de Sinaloa. Bueno, una de las variables, además de las muchas de las que ya hemos hablado en el pasado, una de las variables es, sin duda alguna, el grupo de Genaro García Luna enquistado dentro de las instituciones. ¿Qué recordarás? Es un grupo habilidoso. Tú recordarás que con García Luna, cuando las cosas se le ponían difícil, él se inventaba operativos. Ya pudimos incautar no sé cuántas drogas y pudimos arrestar a no sé cuántos. A través del diario de Vicente Zambada Niebla, lo que pude después descubrir es que todas esas aprehensiones, incluso de algunas corcholatas, de algunas personas mínimas, no importantes del cártel de Sinaloa, o algunos importantes incluso, habían sido por las propias traiciones del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán, que era gente que a ellos ya no les servía, y por eso los sacrificaban ahí para que el señor García Luna se limpiara un poco la cara. Lo mismo ocurre hoy. Hay un montón de show en muchos supuestos operativos policíacos donde es solo show. Ojalá los ciudadanos puedan realmente entender que esos esquemas del pasado, que hoy se supone el presidente de la República y otros militantes, simpatizantes critican ácidamente, que está bien criticar, ojalá lo hubieran hecho en su momento, ¿no? Pero bueno,
más vale tarde que nunca. Qué bueno que lo hacen ahora, porque en su momento se jugaban la vida y ellos no se jugaron la vida, pero bueno, lo hacen ahora. Que no dejen de ver lo que está pasando hoy, porque después vendrán las lamentaciones ya demasiado tarde. Entonces me parece que esta lección que deja el caso de García Luna es una lección, debo decir, de la que yo constantemente sigo aprendiendo, lo sigo investigando, están ahí los documentos, las investigaciones, yo lo sigo investigando, porque mientras ese grupo criminal siga en funciones, yo los seguiré investigando porque son un peligro para la sociedad. Pero además es una lección porque nos hace ver que hoy por hoy las campañas de desprestigio, las campañas de ataque, las campañas pagadas que defendían a García Luna, que lo protegían, que descalificaban cualquier crítica hacia él, por desgracia son modelos importados, copiados en el presente, donde también hay una serie de campañas sucias, de campañas de desinformación para tratar de desinformar y quitar validez a información pública, información documental, a información concreta que hay de los vicios actuales del presente, ¿no? Y donde siguen habiendo, por desgracia, estos pseudomedios de comunicación, pseudoperiodistas, pseudocomunicadores o periodistas fanáticos o a sueldo, que pues siguen defendiendo a estos funcionarios corruptos. No entienden realmente que hay funcionarios corruptos, que son de verdad, que existen, que ahí uno puede ver en un ejemplo de García Luna, pero García Luna no fue ni el primero y por desgracia no es ni el último. Y lo que debemos de hacer como medios de comunicación, como comunicadores, no es vendernos, sino más bien seguir haciendo nuestro trabajo, aunque sea incómodo. Totalmente. Mi querida y admirada siempre, Anabel Hernández, yo te agradezco de verdad la generosidad que tienes con La Octava. No, gracias Jesús, porque me permites poder hablar de estos temas que debo decir me preocupan, pero creo que no deben solo preocuparme a mí, porque puedo ser un blanco de estos planes que se gestan allí, García Luna, en una cárcel de máxima seguridad de Nueva York, sino porque definitivamente son cosas que afectan a la ciudadanía. Y te agradezco porque me has ayudado a poder clarificar algunas cosas, por ejemplo, como parte de esta campaña sucia, que por cierto ya solicité a las autoridades que investiguen quién la está fraguando y con qué intención y por qué. Recordarás que hace unos días se creó una cuenta falsa de Twitter tratando de suplantar mi identidad diciendo mentiras, ¿no? Y es muy grave, porque quien inventa, quien me atribuye la invención de una amenaza de muerte falsa, tiene la perversa intención de quitar validez y credibilidad a las verdaderas amenazas de muerte que he sufrido y de las que sigo siendo, por desgracia, pues vulnerable ante esas intenciones que parecen no terminar en mi contra. Tú sabes, mi querida Anabel, que cuentas con nosotros al 100%, con todo nuestro cariño y admiración y apoyo. Gracias Jesús. Un abrazo fuerte.